Ella es Yadira Ramírez, vamos a estar hablando con ella acerca de la resiliencia. Es una joven ecuatoriana de 26 años, es neurocoach profesional. Uno de sus principales objetivos es aportar valor a las personas. La importancia de autodescubrirse para conquistar al mundo es su filosofía. Empresaria y emprendedora, bienvenida Yadi a esta maratón y on líder. Encantada de tenerte por acá. Hola, mi André, y hola chicos, de verdad es un gusto verte a los tiempos y poder formar parte de esta maratón increíble y traerles un tema que creo que a todos nos sirve en todas las etapas de nuestra vida y más aún que hemos pasado un tema de pandemia, que nos hemos visto retados a ser resilientes, ¿no? A adaptarnos y a evolucionar, ¿no? Porque si no evolucionamos y no crecemos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Qué bueno, muchísimas gracias. Entonces, te dejo con tu presentación y nos quedamos con las preguntitas al final. Súper. Bueno, chicos, para mí es un gusto. Mi nombre es Yadira Ramírez y les voy a hablar de un tema, como les mencionaba, que todos debemos tener en nuestra maleta de urgencia siempre. Vamos a empezar porque es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso transformarlas, salir transformados de ellas. Entonces, ¿qué es ser resiliente? Absolutamente todos hemos tenido algún problema, algo que no nos cuadra, algo que no nos va bien, algo que en realidad nos ha retado y nos ha hecho crecer. Entonces, ser resiliente es podernos adaptar y poder tomar todos los recursos que tengamos, tanto internos y externos, para hacer frente a todas estas adversidades. Entonces, tomando esto como premisa, vamos a ver los 7 pilares o como que las 7 claves que nos van a ayudar para ser mucho más resilientes en nuestra vida. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera. La primera de ellas es la introspección. Y me van a preguntar qué es la introspección. Pues la introspección es tan simple como el diálogo interno. Es decir, ¿qué me digo yo? Voy a poner un caso hipotético. Estoy en un problema, me acaban de chocar el carro. Y yo que me pongo a pensar, entonces tengo dos opciones, o entrar en pánico y decir ya todo se complicó, o simplemente ser recursivo y buscar soluciones. Entonces la resiliencia es la capacidad para podernos adaptar. Entonces, cuando tengamos un problema, el primer tip es aquí. ¿Qué me estoy diciendo yo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y cuáles son las posibles alternativas? Entonces, cuando nosotros tengamos un problema, decimos, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿O qué es lo malo que me está dejando esta situación? ¿Y qué es lo bueno que me está dejando esta situación? Entonces, a partir de estas dos premisas, vamos a poder tener un mejor diálogo interno. Mientras nuestro diálogo interno tenga mucha más conexión y tenga mucha más armonía, nuestras acciones van a ser mucho más armónicas y vamos a ser muchos más asertivos en nuestras acciones. Resiliencia para mí también es ser asertivos en las acciones en frente a un problema, ¿no? Ahora, el segundo tipo, el segundo pilar es la independencia. Es decir, mis propias conductas, yo no me voy a enganchar con emociones de los demás o con la presión social, sino es yo ser independiente. Es decir, yo tomo mis propias decisiones, yo elijo qué hacer y yo veo qué es lo mejor para mí. A través de esta premisa que es la resiliencia, yo con la independencia soy yo dueño de mis acciones. Y eso es una de las cosas más importantes, porque cuando estamos en un problema o estamos en una crisis o tenemos miedo, simplemente dejamos las acciones o las decisiones de la gente que nos rodea, que en realidad quiere hacernos un bien o nos quiere ayudar para que podamos ser mucho más asertivos en nuestras decisiones. Pero ¿qué es la resiliencia? Es hacernos cargo. Es decir, ok, tengo este problema, tengo esta situación, tengo esto que mejorar, entonces yo me hago cargo de ser mejor y de tener recursos para poder seguir adelante. El siguiente pilar es la capacidad de interacción. Entonces, la interacción, como su palabra lo menciona y todos sabemos, es la capacidad de generar vínculos con las demás personas y también el apoyo social. Entonces, muchas veces para nosotros es súper importante poder tener esta capacidad que nos va a permitir apoyarnos de más personas. No significa que vamos a dejar el control de las decisiones o dejar que las otras personas nos hagan resilientes o que nos den tomando las decisiones que tengamos que hacer, sino simplemente es el apoyo social, el sentirme respaldada y es la habilidad para generar relaciones y tener un apoyo social. El cuarto pilar que vamos a tener es la capacidad de la iniciativa. La iniciativa es, ¿qué es lo que yo quiero hacer primero? Es decir, cuando tengo un dilema, ¿qué es la primera acción que yo podría hacer? Porque muchas veces cuando tenemos algún problema, necesitamos crecer o tenemos algún predicamento que necesitamos empezar, que nos estira en nuestra forma
física o mental, ¿qué es lo que podemos hacer? La capacidad de iniciativa es la que nos permite, no me dejo paralizar del miedo, no me dejo paralizar del que dirán, no me dejo paralizar de todas las situaciones que pueden estar a mi alrededor y que me estén deteniendo, sino el dar el primer paso, ¿no? Recordemos que el primer paso es el más difícil, ¿no? Cuando estamos en un predicamento, el primer paso es el que nos mueve el piso y el que tenemos miedo. Ya damos el primer paso y es que, ok, valió, no me pasó nada y todo funcionó. Entonces, la capacidad de iniciativa es muy importante porque cuando no tenemos resiliencia o tenemos nuestra resiliencia un poquito baja, lo que hacemos es evadimos hacer un cambio, evadimos a tomar otro rumbo, ¿no? Que nos puede tener mejores resultados. Ahora, el quinto es la creatividad. Recordemos que las soluciones creativas que nosotros podamos hacer en toda nuestra vida nos va a permitir ser mucho más recursivos y también tener mucha más imaginación en el sentido de, ok, si tengo este problema o me está pasando esta situación, ¿cuál podría ser un camino que yo no lo estoy viendo? Entonces, la creatividad va mucho al descubrir las posibles opciones que yo no me estoy dando cuenta en este momento y que son importantes para mi vida. Todas estas, hasta ahorita hemos visto 5. Estas 5 nos ayudan a ser autolíderes, es decir, a podernos liderar a nosotros para poder tomar el control de nuestra vida y poder tomar el control de las situaciones que pasen. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Nos volvemos víctimas de las situaciones y no hacemos más cosas. Entonces, el poder tomar el control de la situación nos ayuda a ser mucho más resilientes. El sexto es la ideología personal, es decir, cuáles son mis valores, cuáles son mis normas morales, qué es lo que rige mi sociedad y lo que me va a permitir también llegar a ser mucho más resiliente. También, por último, tenemos el sentido del humor. El sentido del humor es cómo yo quiero ver las cosas. Cómo yo quiero ver las cosas, es decir, no sé si lo han escuchado o tal vez han visto que muchas veces las personas, al momento de contarnos una cosa que nos esté pasando, algún problema o algo, el modo en que nosotros lo contemos nos va a ayudar a poder reaccionar de mejor manera, ¿sí? Entonces, hasta ahorita vamos a repetir cuáles han sido los 7 pilares de la resiliencia que nos hemos dado cuenta, ¿no? Tenemos el primero, la introspección, la independencia, la capacidad de interacción, la capacidad de la iniciativa, que es muy importante, la creatividad, la ideología personal y el sentido del humor. Entonces, cuando tengamos un problema o cuando necesitamos evolucionar, vamos a tomar en cuenta estos. Para mí, los más importantes es mi diálogo interno y mi creatividad. Es decir, cuál es la conversación que yo tengo y cómo yo estoy viendo las cosas, porque recordemos que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Por eso al inicio mencionaban que la resiliencia es cuando tú estás pasando por alguna situación que en realidad es retante y puedes salir transformado de ella. Entonces yo lo llamo el descontento inspirador. ¿Por qué le damos el descontento inspirador? Porque muchas veces hay situaciones que nos quiebran, que nos rompen, que nos hacen sentir complicados, pero ¿cuál es el hecho que nos hace crecer? El hecho de que de esa situación dañina o complicada que nos haya pasado en nuestra vida, poder tomar lo mejor de ella, salir transformado. Recordemos que todo lo que no crece, decrece, y cada peldañito, cada cosa que nos haga evolucionar nos permite llegar a ser mejores personas. Entonces, la resiliencia es una capacidad que todos debemos empezarla a desarrollar y más que desarrollarla, aplicarla en todo nuestro día a día y en toda nuestra vida, porque nos va a permitir ser buenos líderes. Estamos hablando un poco más del tema personal, pero igual la resiliencia en tema corporativo va totalmente ligado a estos principios o a estos pilares, porque cuando tú estás en una empresa, tienes que darte cuenta qué es lo que tu empresa está sintiendo internamente para que pueda cambiar, cuál es la historia que se están contando, cuáles son los recursos que están utilizando, cuál es la creatividad, cuáles son sus normas, porque en base a eso tú vas a poder empezar a tener nuevos resultados. Ahora, para terminar, vamos a dar 3 tips que son muy importantes, aparte de los 7 que ya vimos, que es la competencia social, la resolución de problemas, la autonomía y el sentido de propósito y de futuro. Con esto terminamos, mi André. Para mí, la competencia social
es lo que nos permite establecer relaciones. Recordemos que somos seres humanos que nos encanta estar relacionados y al sentirnos con más personas nos sentimos mucho más fuertes. Entonces, la competencia social son las habilidades de poder generar conexiones. Entonces, esto nos ayuda a ser mucho más resilientes. Recordemos, pongamos un caso hipotético que alguien está en otro país y que no conoce a nadie y tiene un problema. Pues, ¿cuál va a ser un recurso? El poder ser sociable, el poder tener competencia social y poder, incluso de ese descontento inspirador, como yo los llamo, encontrar a alguien que en realidad nos pueda aportar y pueda ser muy importante en nuestra vida. En resolución de problemas, la resiliencia es solucionar problemas, tan simple como eso, porque estamos en un predicamento y ¿qué es lo que estamos a hacer? Es ser recursivos y dar solución a las cosas. Entonces, para esto es muy importante nosotros darnos cuenta que primero lo pasado ya está. O sea, no podemos cambiar las cosas, no podemos pedir que el COVID no exista, no podemos, si algo se nos cayó al suelo, que no se haya caído, porque el hecho ya está. Entonces, tener resolución de problemas es aceptar lo que ya está hecho y decir, ok, de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Porque muchas veces queremos cambiar y nos quedamos, antes de ser resilientes, ¿cuál es la etapa anterior? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera, es que no fue mi culpa y buscamos culpables y no nos hacemos cargo de la situación? Hay cosas que no son controlables para nosotros mismos, pero el hecho de cómo podamos afrontarlas es lo que hace la diferencia. Por último, la autonomía. Recordemos que tú eres el único que eres dueño de tus pensamientos, de tu diálogo, de lo que tú quieres. Tú eliges cómo afrontar una situación y ese es tu superpoder. O sea, no debemos confundirnos en que sí, porque todos hacen esto y a todos les va mal, a mí me va a ir mal. Ok, también me puede haber ido mal, pero que yo, ¿cómo puedo hacer para ser mejor? Eso es resiliente. Y también ser autónomo, hacernos cargo de nuestras propias decisiones. El sentido del propósito y del futuro es el que nos ayuda a tener nuestra autonomía conjugado con lo que nosotros queremos hacer en la vida, ¿no? Eso es muy importante para poder afrontar, para poder alcanzar lo que necesitamos. Y con esto sería lo último, mi Andrea, y sí, no sé si tienen una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, preguntas no hay, pero en realidad hay cosas que quiero agregar y sí te quiero hacer yo una pregunta. Es importante saber que la resiliencia se entrena como cualquier otra habilidad y que nosotros podemos entrenarla en pequeñas situaciones cotidianas sobreponiéndonos rápidamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Si yo al final del día sigo pensando en que el verdulero hoy me dio 5 pesos de menos en el vuelto, no estoy sobreponiéndome a esa situación. Estoy resistiendo porque todavía me estoy enojando por algo que pasó a la mañana y por algo que no voy a poder resolver de otra manera porque los 5 pesos ya los perdí. Entonces, entrenar en esas pequeñas situaciones cotidianas nos ayuda a afrontar mejor cuando hay situaciones adversas más complejas que requieren de nuestra capacidad mucho más desarrollada. Para mí es importante verlo como una habilidad que se entrena y sin resiliencia no hay adaptación al cambio. O sea, eso para mí es clave. Y hoy por hoy, en tiempos de ambientes VUCA, donde la volatilidad, la incertidumbre y todo lo que ustedes ya saben que viene detrás, están tan a la orden del día, y como hablábamos más temprano con Florencia, la incertidumbre es como lo nuevo y que ya esto va a ser así. Sin resiliencia no hay manera de que después podamos entrar en un proceso de mejora continua. Así que parece súper interesante el tema que vos nos traes y como vos decís, es para autoliderazgo, para liderazgo en las corporaciones y demás. Lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿cómo crees vos, siendo emprendedora también, que la resiliencia puede ayudar al emprendedor a sobreponerse? Puntualmente, en el caso de los emprendedores, que vivimos así como una incertidumbre permanente y como que es nuestra moneda corriente. Capaz hay otras corporaciones que tienen como más estabilidad en ciertos parámetros, pero en el emprendedor esto impacta mucho más. ¿Cómo crees vos que la resiliencia nos puede ayudar en esos casos? Justo es muy interesante porque nosotros, o sea, yo tuve justo un Zoom con uno de los emprendedores más fuertes de México y hablaba justo de este tema y nos mencionaba que los emprendedores son altamente resilientes. ¿Y qué es lo que hace que qué es la característica principal de un emprendedor? Es que sea resiliente. Es decir, que esté dispuesto a equivocarse y a seguir. A que si está con un modelo de negocio, está con una startup y ocasiona algo en su prueba o en su MVP y que no sale como esperaba, pues ok, el adaptarse. Entonces, aquí el principal tip sería de que un emprendedor resiliente porque es apasionado,
porque en realidad es muy fácil que cuando surja un problema, coger y decir, ok, yo cojo mis maletas, cierro mi laptop o cierro mi kiosquito y me voy. Pero ¿qué es lo que hace un emprendedor? Es ese espíritu emprendedor. Entonces, el espíritu emprendedor es ser resiliente, es adaptarse, porque recordemos que si nos vamos a los modelos actuales de startups, son mucho más tecnológicos, mucho más disruptivos, y esto significa una gran capacidad de resiliencia porque tienes mucha prueba y error, prueba y error, prueba y error. No es tan fácil como empezar un negocio tradicional, que, ok, yo abro mis puertas, tengo un producto y va a venir la gente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que no venda. Pero en este caso es de que si estoy teniendo una startup tecnológica o con VR o con inteligencia artificial, ¿qué es lo que a mí, qué es lo que a mí como emprendedor me va a caracterizar? La resiliencia. Es decir, ok, me equivoqué, ¿qué hice mal? ¿Cómo lo mejoro? Entonces, eso es importante. La resiliencia viene muy ligada al propósito, ¿no? Y a lo que yo quiero conseguir dentro de mi, dentro de mi emprendimiento. Justo hablábamos que las fondeadoras incluso cuando hacen las ruedas de negocio para poder captar a los nuevos emprendimientos y darles incubación y darles seguimientos, hablábamos que es algo muy interesante, que decíamos que es verdad que el proyecto es muy importante, o sea, qué es la solución que yo quiero dar, cuáles son las herramientas o lo que yo quiero aplicar, pero a lo que le apuestan las desarrolladoras y las incubadoras de emprendimientos es al emprendedor. Ven ese fuego, ven esa hambre, ven como queremos, porque yo me considero emprendedora, cómo queremos cambiar el mundo. Y no precisamente es del proyecto, porque ellos saben que si tal vez tu proyecto no va bien, pues vas a lanzar otro que sí, o vas a lanzar otro hasta que te salga. Entonces es como que no existe un no, o sea, no existe un no, sino existe un yo quiero lograrlo. Entonces eso es importante, saber que las fundadoras, las incubadoras, incluso las personas que sean acompañamientos en startups, incluso hacen inversionistas de ángeles o fondeos, le van a invertir siempre al emprendedor. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de resiliencia y tienen muchas otras capacidades o muchas otras características que hacen que un emprendedor sea diferente. Entonces, si estás en el mundo del emprendimiento y a veces sientes que ya no va más, créeme que es de todos. A todos nos ha pasado que ya sentimos que tal vez el negocio no va bien, que tal vez la API no está yendo como esperábamos, que no hay la respuesta que buscábamos tanto de los consumidores o de los stakeholders que estén cerca de nosotros, pero lo importante es de que tengas ese propósito de que lo quieres lograr. Y el que lo quieres lograr es mejorar. Y no puedes crecer si no mejoras. Muchísimas gracias, Yadi, por todo ese aporte y esa explicación. Encantada de tenerte, de escucharte. ¿Dónde te pueden encontrar los que quieran estar en contacto con vos? Un gusto. Bueno, yo estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy como Yadi Ramírez. Encantada de poderles apoyar en lo que necesiten. Igual yo me dedico mucho al emprendimiento. Tenemos algunas startups que estamos lanzando. Y para mí un gusto, André, tenerte aquí, verte en los tiempos y formar parte de esta linda causa y del instituto que en realidad es muy enriquecedor. Muchísimas gracias a vos y quiero una frase final que le ponga un moño a tu participación. La resiliencia hace que podamos ir un paso adelante de nuestra vida y del mundo, ¿no? De podernos adaptar es lo que nos va a permitir sobrevivir. Porque si no nos adaptamos, somos resilientes, pues simplemente nos morimos o morimos físicamente, en este caso con el virus, o morimos intelectualmente o emocionalmente. Muchísimas gracias, Yadi. Te mando un beso enorme y seguimos en contacto. Gracias, André. Igual un beso.